Gloria a Dios, ¿me escuchan? Denle un fuerte aplauso al Señor nuevamente. Gloria a Dios. El día de hoy estamos muy contentos, agradecidos por el Señor, porque Él ha sido bueno y para siempre y siempre es su misericordia. Vamos a preparar para ver un video especial acerca de una serie de predicaciones que empieza la semana que viene, que hemos titulado Hacedores de Diferencia. Es una serie donde vamos a estar por 4 semanas tocando varios temas con un enfoque misional. Porque si bien sabemos ese Jesús que cantamos, el día de hoy hay poder en su nombre. Y Él es el único que puede transformar vidas de muerte a la vida. Y por eso como iglesia para nosotros es de suma importancia las misiones. Así que hay 2 anuncios importantes con respecto a eso. Primero es que va a haber un almuerzo el día 2 de noviembre. Creo que hay una foto con la información, 2 de noviembre a las 12 p.m. Si usted ha tiene preguntas, si quiere tener más información acerca de lo que son las misiones, este almuerzo es totalmente gratis para cada persona interesada en lo que son nuestros viajes misioneros. Y también la semana que viene vamos a tener a la disposición una revista con varios artículos que hablan acerca de las misiones. Si producción me da un thumbs up cuando esté el video. Tenemos el video, entonces por favor vea este video que hemos preparado, es muy corto y es con el enfoque de la próxima semana empezar con este video de las misiones. Veamos el video. Missions in general put you in a position to get out of your comfort zone. Here in Argentina, we've seen where there are churches, there are groups of believers, but no pastors. How is someone going to be discipled and grow if there's no one to lead them? Motivo a la gente que vaya a las misiones y pensé que eso no era para mí, ese no era mi llamado. I pleaded with God to save her life. Dios puede usar a todos, no hay excusa. With faith in Christ, you can do everything. And there's a lot of people who are just so caught up in what they're doing that they don't have time for the Lord or a conversation with somebody that's trying to share the gospel with them. Lord, I'll go for you. Gloria, denle otro fuerte aplauso al Señor. Así que la semana que viene pueden ver que vamos a empezar esta serie. Ya les di información de eso y estemos en oración, porque créanme que tener a Cristo no es algo para nosotros, sino es algo que compartimos con los demás, y como iglesia esto es algo que tiene mucho valor. Saludo a cada una de las visitas, cada persona que están aquí el día de hoy, los que nos ven a través de las redes sociales más adelante. Mi nombre es Jim Contreras, tengo el gran privilegio de ser el pastor de español con la iglesia Bell Shows, y siempre que estamos acá le damos gracias al Señor por la oportunidad. La semana pasada, los que han estado viniendo a nuestros servicios, terminamos una serie de predicaciones de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Creo que fueron como 6-7 semanas alrededor, un poquito más puede ser, que estudiamos esa carta y fue algo espectacular y le damos gloria a Dios por eso. La próxima semana, como ya lo dije, empezamos lo que sería la serie de Hacedores de Diferencias, que va a estar muy espectacular también. Y el mensaje de hoy
hoy que traigo a ustedes bajo la dirección del Espíritu es como un puente entre estas dos series que ya tocamos y la que vamos a tocar. Si bien el enfoque de Colosenses es Cristo y el enfoque de Hacedores de Diferencias es compartir a ese Cristo al mundo, el enfoque de hoy va a ser quién es ese Cristo que hablamos en Colosenses, que nos animamos los unos a los otros a compartir. Así que el día de hoy, sin más preámbulo, vamos a hacer una oración para que sea el Señor guiando a través de su palabra. Dios del cielo, gracias te damos que como iglesia tenemos el gran privilegio de abrir tu palabra en esta mañana, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios santo, Señor, que has enviado a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz por nosotros, y tenemos el gran privilegio, Señor, de compartir a ese Jesús con otro. Y creemos, Señor, que hay poder en su nombre. Creemos que solo Jesús puede dar vida donde no la hay, Señor amado. Puede transformar familias que están en oscuridad a la luz, Señor amado. Así que el día de hoy glorifícate. Habla a nuestros corazones en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Vivimos en un mundo que está en una constante batalla entre la luz y las tinieblas. Un mundo donde existe un enemigo, un adversario que está en nuestra contra. Ese mismo enemigo, nos dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que tiene como principal misión hurtar, matar y destruir, como lo dice Juan 10:10. Todo lo que está a su alcance lo quiere destruir ese enemigo. Y ese enemigo sabe por dónde atacar y cómo traer una división que tenga un gran impacto. Ese enemigo está atacando una de las cosas más importantes del mundo y que sostiene a toda la sociedad. Una de las cosas que Dios mismo creó y diseñó, y estoy hablando de la familia. Es triste, pero hoy en día vemos muchos problemas que están afectando gravemente el hogar. Por mencionar algunos, podemos mencionar el abuso físico, violencia doméstica, adicciones, abuso infantil, falta de tiempo, divorcio, conflictos parentales, falta de recursos, presión social. Es como si hubiera un bombardeo sobre la familia. Muchos problemas que vemos en el núcleo familiar. Otro problema relevante que afecta a toda la familia, en especial a los hijos, y que es muy grande en los Estados Unidos, es la ausencia o falta de un padre en el hogar. Se dice que hay más de 18 millones de niños en Estados Unidos sin un padre. Esto significa que uno de cada cuatro niños no tiene un padre en el hogar en este país. Y este es un problema que en general suele conllevar a consecuencias graves, negativas en los niños. Niños que crecen sin un padre en el hogar son más propensos a tener depresión, soledad, ansiedad, enojo, impotencia, problemas de conductas, bajas calificaciones en la escuela. Es más probable que tengan adicciones con drogas o sustancias que no son buenas. Y recuerdo una frase que dice mi mamá. Mi mamá me solía decir en muchas ocasiones: caras vemos, corazones no sabemos. Y hoy pienso en cuanto a las familias de la sociedad, incluso familias que llegan a nuestra iglesia. Vemos familias vemos, pero su estado no lo conocemos. Y la realidad es que pueden haber muchas familias en medio de nosotros hoy que por fuera lucen de la mejor manera, pero el enemigo está tomando lugar. Puede haber oscuridad, quebrantamiento. A no ser que usted y yo hayamos tenido una reunión previa, la realidad es que yo no estoy seguro cuál es la situación ni el estado de tu familia el día de hoy. He mencionado varios problemas que atacan la familia. Yo no conozco la historia ni los problemas que ustedes han tenido en el pasado ni están teniendo actualmente, pero hay algo de lo que sí estoy seguro y que conozco muy bien porque lo he visto en mi vida, y es que hay alguien que puede transformar la vida de cualquier familia. Hay alguien quien, sin importar lo oscura, que sin importar qué tan destrozada está tu familia el día de hoy, esa persona puede transformarla. Y estoy hablando de Jesús, el cual adoramos y cantamos.
Y por eso te digo desde ya, confía en Él, confía en Jesús, porque Él es el Dios verdadero que puede transformar tu familia, que puede transformar tu vida. No hay nadie más, solo Jesús. Este es el Jesús que predicamos domingo tras domingo, el cual compartimos con las personas a nuestro alrededor y por el cual estamos apasionados, porque Él es la solución. En Él está la vida. Él es el que puede transformar una familia que está quebrantada y en oscuridad y traerla a la luz y armonía. Y de esta manera yo puedo seguir compartiendo muchas cosas que Jesús es para mí, lo que Jesús significa para nosotros como iglesia, como Él es mi todo, como Jesús es mi Salvador, mi Padre. Pero te pregunto, ¿es Jesús tu todo el día de hoy? ¿Es Jesús tu Salvador? Este Jesús que estamos predicando hoy, ¿quién es para ti? No te estoy preguntando qué dice el pastor o qué dice el mundo acerca de Jesús. Tú que me escuchas el día de hoy, ¿quién es Jesús para ti? Es una pregunta de suma importancia. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Verdaderamente crees que Él puede transformar tu familia, tu situación el día de hoy? Sabes, en un momento preciso Jesús les hace esta misma pregunta a sus discípulos. Acompáñame a Mateo capítulo 16 y veamos los versos 13 al 16. Mateo 16 versículos 13 al 16, y dice así: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y a otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Versículo 15, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor bendiga su palabra. Todos los versículos que voy a estar dando están en la traducción Biblia de las Américas, por si se lo pregunta. Y vemos cómo aquí en este texto que acabamos de leer, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es Él? Ellos responden con varias opciones. Dicen: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, Jeremías o algún profeta. Pero luego vemos cómo Jesús direcciona o redirecciona la pregunta a ellos directamente y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es una pregunta que Jesús le está haciendo directamente a sus discípulos, y en su esencia esta es una pregunta que requería que los discípulos dieran a conocer lo que Cristo es para ellos. De una manera similar, nosotros podemos decir quién es Jesús según el cristianismo. Podemos decir quién es Jesús o qué dice la gente o el mundo acerca de Jesús. Podemos incluso memorizar ¿qué dicen en la iglesia, en un pastor en su prédica acerca de quién es Jesús? Pero en algún momento toda persona tiene que preguntarse a sí misma: ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Antes de que tú contestes esa pregunta, hablemos un poco de Jesús según la historia. No solo la Biblia, sino también la historia nos habla de un Jesús nacido en Belén de Judea. Varios historiadores fuera de la Biblia afirman que Jesús fue una persona verdadera. No es un mito, sino alguien que verdaderamente existió, murió y al tercer día, dicen historiadores no cristianos, su cuerpo desapareció. Varios de esos personajes, por mencionar algunos que hablan de Jesús y los cristianos en sus escritos, podemos mencionar a Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven, Luciano y también Celso y muchos otros más. Estos historiadores que acabo de mencionar afirman el nacimiento de Jesús, su ministerio público, su arresto, su crucifixión, la tumba vacía y la lealtad de sus seguidores. Así que la historia habla de cómo sus seguidores vieron apariciones de Jesús después de su muerte, cómo ellos proclamaron que Jesús había resucitado de entre los muertos y cómo muchos de ellos sufrieron y murieron a causa de Cristo. Vivieron vidas transformadas. Sus seguidores y historiadores, una vez más, que no tienen nada que ver con el cristianismo, afirman estos hechos, los aceptan. Y podemos seguir mencionando más hechos históricos que podemos mencionar acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús según la historia?
Pero hay que ir más allá de esto y te pregunto, no qué dice la historia, pero ¿quién es Cristo para ti una vez más? ¿Quién es Cristo para ti? Y antes de que conteste esas preguntas, vamos a ver la respuesta que da Pedro a esa pregunta. Uno de los discípulos que caminó, uno de los discípulos que vivió el día a día con Jesús, contesta esa pregunta que yo te estoy haciendo el día de hoy. Vea una vez más el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esta respuesta que vamos a ver, la primera frase, tú eres el Cristo, en otras palabras está diciendo, tú eres el Mesías. Mesías viene del hebreo Meshiach y Cristo viene del griego Christos, y ambas palabras significan lo mismo, solo que en diferentes idiomas. Significa ungido, que Él es el ungido, en pocas palabras, el elegido consagrado de Dios. Mesías también, según muchos de nosotros lo usamos, no me critiquen, Google, significa Salvador y Rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo. Otra definición en el cristianismo, según Google, es que Mesías significa el Redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad. Así que teniendo estas cosas en mente, con esta respuesta, Pedro, seguidor de seguro, está reconociendo públicamente que Jesús es el Salvador esperado, aquel que Dios había anunciado a través de los profetas que iba a redimir al pueblo judío. ¿Sabía usted que había más de 100 profecías acerca de ese Mesías en el Antiguo Testamento? Y lo increíble es ver cómo Jesús cumplió cada una de ellas. O aquellas que aún no se ha cumplido, las va a cumplir en su segunda venida. Y no solamente Pedro afirma que Jesús es el Mesías, ese Salvador prometido y esperado, sino que también Jesús afirma esto de sí mismo. Cuando usted lee las Escrituras en Marcos 14:62, el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, a punto de pasar la crucifixión, le dice: ¿eres tú el Mesías? Su respuesta fue directa: lo soy. También cuando usted lee Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, él se da a conocer como el Mesías. En Juan capítulo 9, después de sanar a un ciego de nacimiento, también se da a conocer como el Mesías. Así que tanto Pedro como Jesús hablan del rol mesiánico que tenía Cristo. Ahora bien, Pedro no solamente dice que tú eres el Cristo, pero también agrega que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Esta afirmación tiene un significado profundo, aludiendo a lo que es Jesús tener una relación única con Dios. Lo que Pedro estaba diciendo es que Jesús no es simplemente un hombre elegido, sino el Hijo de Dios. Pedro está reconociendo que Jesús comparte la naturaleza divina de Dios mismo. Es decir, que Jesús es un ser verdaderamente divino, un ser que trasciende toda la creación, un ser que es Dios. Ahora bien, esto que hablamos, la naturaleza divina de Jesús, decir que Jesús es Dios, es algo que no solamente afirma Pedro, sino es algo que se aprecia al menos en 4 maneras a lo largo del Nuevo Testamento. Esto es algo que vemos, hay evidencias bíblicas que hablan de la deidad de Jesús. Primero, podemos hablar brevemente de las palabras de Jesús. Sus mismas palabras afirman su naturaleza divina. Jesús, cuando hablaba, afirmó ser Dios. Vea lo que dice Juan 8:58. Jesús les digo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y si usted conoce un poco de la historia, Abraham nació hace mucho tiempo que Jesús, y Jesús está diciendo, antes de Abraham yo soy. ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido. Vea lo que dice Juan 10:30. Yo y el Padre uno, somos uno.
uno somos. Vea lo que dice Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Y por supuesto podemos volver a Colosenses capítulo 1, donde Jesús se nos describe como la imagen del Dios invisible. Y por eso el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre, porque Jesús y el Padre son Dios. Y por supuesto el Espíritu Santo, y este es un misterio que no voy a tener el tiempo para explicar, la Trinidad de Dios, pero a través de las palabras de Jesús vemos que Él afirma ser igual a Dios, ser Dios, y debido a eso en muchas ocasiones los líderes religiosos intentaron atraparlo. También otra cosa, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se da a conocer en medio de esa zarza ardiente a Moisés, Él le pregunta: y si la gente me dice quién eres, ¿qué voy a decir? Le dice: diles que Yahvé, yo soy el que soy, o simplemente yo soy es el que te está enviando. ¿Sabía usted que Jesús usó ese mismo nombre divino 7 veces en el Evangelio de Juan? Y Él lo usa y se apropia del yo soy, Yahvé, porque Él es Dios. Juan 4 nos habla de que Él dice: yo soy el agua de vida. Nos dice Juan 6: yo soy el pan de vida. Juan 8 y 9 nos dice: yo soy la luz del mundo. Juan 10: yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 11: yo soy la resurrección y la vida. Y Juan 14, 6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas son las afirmaciones que hace Jesús. Él dice que Él es yo soy, porque Él es el Dios verdadero. Así que a través de las afirmaciones que Jesús hace en su ministerio público, Él se identifica como Dios. No solamente vemos esa evidencia, sino también podemos hablar de los milagros de Jesús. Sus milagros afirman su deidad, es lo segundo. A lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús demuestra su soberanía, su poder sobre muchas cosas, como defectos de nacimiento, enfermedades, la naturaleza, la pobreza, su soberanía sobre Satanás, sobre el espacio-tiempo, sobre incluso la muerte. Jesús hizo muchos milagros y cada uno de ellos demostró que Él es Dios sobre toda la creación. Sus milagros, su resurrección mostraron su poder sobre no solamente la naturaleza física, sino también el mundo espiritual. Así que hay evidencias bíblicas, sus palabras, sus milagros. También incluso podemos hablar de las acciones de Jesús. Sus mismas acciones, esto es lo tercero, afirman su naturaleza divina. ¿Qué hacía Jesús? Jesús perdonaba pecados. Cuando usted lee en Lucas capítulo 5, va a ver que en una ocasión un paralítico lo bajan desde un techo y Él lo perdona de sus pecados. En Lucas 7 Jesús perdona también a una mujer pecadora de la misma manera. En ambas ocasiones los oyentes que estaban en esas escenas quedan impactados. Se decían: ¿quién es este hombre que puede perdonar pecados? Pues ese hombre puede perdonar pecados porque Él es Dios. También Jesús hablaba como Dios. Cuando usted analiza el Antiguo Testamento y los profetas, usted va a ver que en muchas ocasiones los profetas decían: así dice el Señor. Pero Jesús tenía la autoridad de hablar en la voz de Dios, porque Él es Dios y Él no decía: así dice el Señor, sino la palabra nos dice: yo digo, o de cierto te digo a ti. No solamente hablamos de sus propias maneras de hablar, sino también Jesús acepta adoración. En Mateo 14:33, los que estaban en la barca le adoraron diciendo: ciertamente eres el Hijo de Dios. Cuando usted lee una vez más la historia de Juan capítulo 9, puede ver que Jesús se da a conocer como el Mesías a un ciego de nacimiento. Ese ciego entonces se postra y adora a Jesús. Y si usted estudia lo que es el judaísmo, siendo Jesús judío, Él sabía que la ley exigía solo adorar a Dios. Así que cualquier judío hubiera dicho: no me adore. Pero en ninguna de esas ocasiones Jesús rechaza adoración, sino Jesús acepta esa adoración porque Él es Dios. Y Jesús, como Dios, otra cosa, nunca pecó. Nunca lo hizo porque Él es Dios y no puede pecar. Primera de Pedro 2:22 nos dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Totalmente diferente a nosotros.
un Dios en la carne. Todo ser humano peca. Créame que en cualquier momento nosotros hemos hablado engaño en nuestra boca, pero Jesús no lo hizo porque Jesús es Dios. Y otra cosa, otra evidencia bíblica que nos afirma lo que es la deidad de Jesús es el testimonio de sus propios seguidores. Sus seguidores creían que Él era ese Mesías que hablaba el Antiguo Testamento, pero también sus discípulos miraban a Jesús como Dios. Una vez más volvemos a Mateo 16:15. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios en la carne, Emmanuel. Por eso Juan, al escribir su evangelio, nos dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. A lo largo del evangelio de Juan usted va a ver cómo sus mismos discípulos identifican y narran a Jesús como Dios. Dios con nosotros, Emmanuel, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y así vemos que no solamente Pedro, no solamente Juan responden quién es Cristo, sino que también vemos cómo el Nuevo Testamento, la Biblia, afirma que Jesús es Dios a lo largo de sus palabras. Y podríamos seguir mencionando el día de hoy lo que dice la historia. Podemos seguir mencionando lo que dice la Biblia acerca de quién es Jesús. Pero la pregunta el día de hoy que te quiero dejar no es lo que dice la historia, no es lo que dice la Biblia, pero ¿quién dices tú que es Cristo? ¿Quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Jesús para ti que me escuchas en esta mañana? Es algo que solamente tú puedes responder, porque es una pregunta dirigida para ti. ¿Quién es Él para ti el día de hoy? Hay personas que para ellos Cristo es simplemente un buen maestro. Él simplemente es un buen maestro o alguien que simplemente dejó buenas enseñanzas. Pero ¿sabes algo? Si ese eres tú en esta mañana o nos ves a través de las redes sociales, que simplemente ve a Jesús quizás como un filósofo, como un buen maestro, esa no es una respuesta lógica. Esa respuesta no tiene sentido. ¿Y sabes por qué? Un autor británico, C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, dice que Jesucristo no puede ser simplemente un buen maestro o un buen ejemplo a seguir. Eso no tiene un sentido lógico. Yo me gradué en el año 2021 de la Universidad de Trinity College of Florida con mi título en Biblia y Teología. Y durante mi época universitaria les puedo confesar que tuve muchos maestros, profesores ejemplares y muy buenos conocedores de la palabra. Y le digo algo, un buen profesor o un buen maestro nunca, pero nunca haría las clases de afirmaciones que Jesús hizo. Imagínate por un momento, los que hemos ido ya sea a la escuela mediana, a la universidad, imagínate por un momento, estás en una clase y el profesor y maestro dice: yo soy el único camino a Dios, o yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección. Que diga una de esas cosas. En ese momento cada uno de nosotros dejaríamos de pensar que ese hombre es un buen maestro, sino más bien pensaríamos: o está mintiendo, un mentiroso, o es un loco. ¿Por qué? Porque un buen maestro, un buen profesor no diría esa clase de cosas. Así que en cierta manera, considerándolo todo, cuando se trata de quién es Cristo, hay tres maneras lógicas de poder contestar esa pregunta, y es lo que argumenta C.S. Lewis. Uno, un lunático. Es decir, alguien que no sabía lo que hablaba disparates, como decimos muchos de nosotros. Esa es una opción. La otra opción es que Jesús era un mentiroso, alguien que sí sabía lo que hablaba, pero quería engañar a los demás. Y la tercera opción lógica que nos deja es que Jesús es Dios, que Jesús es verdaderamente lo que Él afirmó ser. ¿Quién es Cristo para ti? Lógicamente estas serían las tres opciones que podemos contestar estas preguntas. Estas son las opciones lógicas que tenemos. Y por un momento piensa lo siguiente: si vemos y reflexionamos un poco en dónde estamos hoy, y si vemos la historia del cristianismo en los últimos 2000 años, es impresionante ver cómo la iglesia de Cristo ha prevalecido a través de los años, a pesar de todo tipo de obstáculo, a pesar de las muchas
persecuciones que han habido. De ninguna manera pensaríamos que esto se debe a la obra o el trabajo de un lunático. No pensaríamos que esto se debe a la obra de un mentiroso. No, de ninguna manera, sino al contrario. Si tú y yo estamos hoy acá es porque Jesús es lo que Él afirmó ser: Dios en la carne. Él es Dios todopoderoso que edifica su iglesia. Él es el que cuida de ella. Él es la cabeza. Él es el que hace que las puertas del Hades no prevalezcan contra su iglesia. Por eso, por Jesús es que estamos hoy aquí predicándolo a pesar de toda prueba. Porque Jesús ha sido el que transformó. Porque Jesús es el que continúa transformando a personas ordinarias como tú y yo para llevar a cabo ese mensaje del evangelio. Gracias a Él, gracias a su poder, gracias a su soberanía, es que hoy podemos predicar a Cristo. Y esto fue exactamente lo que entendieron sus discípulos. Ellos estaban convencidos de que este maestro, de que este Jesús, el cual estamos hablando el día de hoy, es el Salvador del mundo. Y por eso ellos dieron su vida por Él. Ellos fueron verdaderamente transformados por el único Dios verdadero. Los discípulos dieron su vida por Jesús porque Jesús era el camino, la verdad y la vida. Sufrieron persecuciones, sufrieron azotes, muchos sufrimientos por causa de la verdad. Jesús lo era todo para ellos y por eso ellos dieron toda su vida para Jesús. Y te pregunto, ¿acaso tú darías la vida por algo que tú sabes que es falso, por algo que tú sabes que es una mentira? No, yo no daría mi vida por algo que yo sé que es una mentira o que es un engaño. Mis hermanos, los discípulos dieron su vida por Jesús. Sufrieron muchas persecuciones y pruebas porque ellos estaban convencidos de que sufrir por ese hombre, de que morir por Cristo era una ganancia, de que ese era el significado de la vida, de que eso tenía un valor mucho más grande que cualquier otra cosa que este mundo puede ofrecer o dar. Ellos sabían que morir por Cristo lo era todo, que dar su vida a Cristo era todo, porque se la estaban dando al Creador del cielo y universo, dando su vida a Dios mismo, el Dios viviente. Y una vez más te pregunto, tú que estás aquí en esta mañana, ¿quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Jesús que estoy predicando el día de hoy para ti? ¿Quién es Él para ti? ¿Cómo contestas esa pregunta? Mi anhelo es que puedas contestar como Pedro, que ese Cristo es el Hijo del Dios viviente, que puedas decir: Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, que Él es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, que Jesús es príncipe de paz, Señor de señores, Rey de reyes, Salvador, León de Judá, Cordero de Dios, principio y fin, Alma y Omega. Él es la luz y el Salvador del mundo. Que tú puedas decir el día de hoy: ese Jesús es mi todo. Ese Jesús es aquel que murió en la cruz por mí, aquel que se entregó por amor a mí. Ese Jesús, ¿quién es para ti hoy? Mi anhelo es que puedas decir: mi Salvador, aquel que sufrió la pena máxima para que hoy yo pueda tener vida y la pueda tener en abundancia. Aquel que cuando yo estaba en la oscuridad, cuando yo vivía una vida que no quiero hablar de ella, Él me salvó. Cuando estaba yo muerto en mis delitos y pecados, ese Jesús fue el que habló vida, el que me trajo. En que aún cuando yo era un pecador se entregó por mí. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él? Y porque Cristo es el Dios verdadero, por eso nosotros estamos acá y le adoramos en esta mañana. Y porque Cristo es el Dios verdadero, por eso esta iglesia sigue en pie predicando a Cristo al perdido. Por eso tenemos una despensa de comida donde hablamos de Cristo semanalmente. Por eso en Navidad queremos compartir el evangelio con ellos. Por eso tenemos viajes misioneros y la próxima semana vamos a hablar más de ellos. Por eso en este evento de Celebrando la Hispanidad no solamente vamos a celebrar nuestra cultura, sino vamos a predicar a Cristo ese sábado.
Porque Él lo es todo y porque Cristo es el Dios verdadero. Por eso tú y yo podemos confiar en Él, porque Él es fiel. Y te lo digo una vez más, confía en Él, confía en ese Jesús, porque Él es el Dios verdadero. Solo Él puede transformar tu vida, solo Él puede transformar tu familia, solo Él. La gente podrá fallarte, pero Cristo nunca te fallará. Él cumple lo que promete. Solo Jesús es el que puede transformar tu vida, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio. Confía en Él, declara el nombre de Jesús. Hay poder en su santo nombre. Él transforma vidas, dándoles propósito y dirección de muerte a vida. Y créame que este servidor que está aquí con ustedes es un testigo del poder transformador que hay en Jesús, de su santo poder. ...11 de octubre del 2002... un padre fue asesinado en Venezuela, dejando una mujer viuda con 2 hijos, uno de 5 y uno de 4 años, que tenían que crecer sin un padre. Y las estadísticas no eran favorables para esos 2 hijos. ¿Recuerdas el principio? 1 de cada 4 hijos en los Estados Unidos crecen sin un padre. Y crecer sin un padre es una gran cosa, con muchas cosas que no están a favor, más propensos a experimentar muchas cosas. Pero hoy el hijo mayor de ese hombre es doctor y cumplió su sueño y está trabajando en Colombia. Y el otro hijo de ese hombre que fue asesinado está con ustedes, al frente de ustedes el día de hoy. Y le doy gloria a Dios por eso. Yo fui un niño que creció sin un padre, y esto fue algo muy pero muy duro para mí. Mi vida no tenía rumbo, no tenía dirección. Como joven anhelaba cosas que el mundo no me daba. Hice cosas que no debía hacer. Mi futuro, créame, yo lo digo y algunas personas se ríen, no tenía dirección. No sabía lo que iba a hacer de mi vida. Había una necesidad muy grande en mi corazón. Pero te digo, pero Dios, aquel Cristo que te predico el día de hoy, lo cambió todo. Lo cambió todo. Y por eso hoy te predico con pasión. Por eso hablo de ese Cristo hoy. Porque créeme, acéptalo a tu vida. Acéptalo como Señor y Salvador. Porque Él es el único que puede transformar toda circunstancia conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena y agradable. Solo Él confía en Jesús. Él es el único Dios verdadero que puede transformar tu vida y la de tu familia. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie. Créeme que yo te puedo contestar quién es ese Cristo para mí, lo que Él ha hecho, lo que significa para mí. Y te pregunto, ¿quién es ese Cristo para ti el día de hoy? ¿Quién es? Y quizás tú nos visitas por primera vez. Quizás tú nunca le has dicho: Jesús, ayúdame. Quizás hoy tú vienes aquí con muchas situaciones en casa. Quizás tú mismo puedes empatizar con cada uno de los problemas que hay en el hogar. Créeme que hay un enemigo que no quiere que tú permitas que Cristo actúe en tu familia. Oh, pero en Cristo está la victoria. Cuando tú declaras el nombre de Jesús, hay poder en el nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. No porque tus bocas tienen algo bueno, no, sino porque Él es todopoderoso. Él es Dios. ¿Has confesado con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Le has entregado tu vida al Señor el día de hoy? Créeme que Él ya le hizo todo por ti. Se entregó por ti en una cruz. A veces nos preguntamos: Dios, ¿por qué tú no haces nada? Créame que ya lo hizo todo. Envió a su Hijo a morir por ti en una cruz, porque te ama. Y el día de hoy quiero preguntarte una vez más: ¿quién es ese Cristo para ti? ¿Quién es ese Cristo, ese Jesús para ti? Deja a un lado la historia. Deja a un lado lo que dice el pastor. Contesta esa pregunta hoy, porque créeme, de cómo tú contestas esa pregunta tiene una repercusión eterna.
Y el día de hoy te invito que si tú aún no le has dado tu vida al Señor, si tú aún no has confesado que ese Jesús es el Hijo de Dios viviente, que ese Jesús es el Señor y Dios verdadero, ¿por qué no hoy le das tu vida a Él? Créeme que Él puede transformar tu circunstancia. Él puede transformar tu vida. Inclina tu rostro, y si ese eres tú el día de hoy, repite esta oración allí donde tú estás. Dios del cielo, vengo delante de ti y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Te pido perdón porque te he fallado. Me arrepiento de ellos y hoy te pido que seas tú el que entra a mi vida. Hoy he escuchado que Jesús es el Señor, y en esta hora confieso que Él es el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir por ti, en ti y para ti. Te necesito. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Si el día de hoy usted hizo esta oración, si el día de hoy usted quiere conocer más de Dios, por favor hable conmigo en el lobby, pero brevemente. Si usted le ha dado su vida al Señor, simplemente puede levantar la mano allí donde usted está. Si alguien ha dicho, yo creo en ese Jesús y Él es el Señor de mi vida, ¿habrá alguien el día de hoy que quiera levantar su mano y diga, yo soy? Quiero simplemente, Dios te bendiga ya, varón. Gloria a Dios. Hablemos en el lobby, por favor. Alguien más que diga, yo le he dado mi vida, Dios te bendiga ahí. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más el día de hoy? Claro que sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. El día de hoy voy a estar en el lobby. Amén. Si usted alzó la mano, si tiene preguntas, hablemos. Créame que no hay nada mejor que dar de nuestra vida al Señor, que declarar el nombre de Jesús en nuestras vidas. Cantemos esta canción y sigamos adorando al Señor. Denle un fuerte aplauso el día de hoy.